Power up fall projects with Ego at Lowe's. Every tool delivers power beyond belief. So whether it's leaves, limbs, or lawn cleanup, count on Ego to deliver the power, performance, and innovation you need. And now for a limited time, save up to $60 on select blowers, chainsaws, and pole saws. Shop Ego today at Lowe's. Offers valid through 10/1 while supplies last. Selection varies by location. Hola, un placer estar aquí de nuevo para explorar juntos la actualidad salvadoreña. Día jueves 4 de septiembre 2025. Bienvenidos a Noticias El Salvador SV. Estamos en este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos, estadísticos y eventos de actualidad del Salvador y del mundo. Siempre con una curiosidad intelectual fluida y fácil de comprender. Hoy nos vamos a centrar en las noticias más importantes del Salvador de este mismo jueves 4 de septiembre de 2025. Tenemos bastante material, la verdad, de fuentes digitales, nacionales, internacionales. Vamos a intentar dibujar un panorama lo más completo posible. ¿Suena bien? Tocaremos temas económicos clave como esto de la energía geotérmica, las infraestructuras, también el debate político que siempre está ahí, ¿no? Sanidad, régimen de excepción. Y sin olvidar la seguridad ciudadana y un poco el contexto internacional, que siempre afecta. El objetivo, pues sacar las ideas principales, entender un poco mejor qué está pasando. Vale, pues nada, vamos a ello. Empecemos por la economía y las infraestructuras, que parece que hay bastante movimiento. Se habla de una propuesta del gobierno para abrir la inversión privada en energía geotérmica. Esto lo recoge Diario El Mundo. ¿Cómo se plantea esto exactamente? ¿Qué se busca conseguir? Pues a ver, la idea, según esta fuente, es que la Dirección de Energía identifique primero las zonas con potencial geotérmico. Vale. Una vez que las tengan identificadas, estas áreas podrían darse en concesión a empresas privadas. Eso sí, a través de licitaciones públicas. Ah, o sea, concurso público. Exacto. Y un punto muy importante, cualquier concesión necesitaría sí o sí la aprobación de la Asamblea Legislativa. Entiendo. Lo interesante aquí es cómo se busca combinar, digamos, la gestión estatal con el capital privado para desarrollar un recurso energético propio. Claro, buscar un equilibrio para darle un empujón a un sector que es estratégico. La diversificación energética siempre está ahí, ¿verdad? Exactamente. Y encaja además con una tendencia más amplia en la región. El mismo diario El Mundo menciona una previsión de consolidación de la energía solar en Centroamérica. ¿Ah, sí? Sí, con inversiones proyectadas que, ojo, superan los $22,000 millones hasta 2050. Mucho dinero. La geotermia se sumaría un poco a ese esfuerzo por diversificar y, claro, por atraer inversión extranjera, que siempre es un objetivo. Y hablando de grandes inversiones, parece que las obras del futuro aeropuerto del Pacífico van cogiendo ritmo, ¿no? Diario El Salvador y la prensa gráfica informan de que la terracería ya está al 50%. Eso suena a un avance considerable. Sí, son proyectos de gran escala. Y el impacto potencial en la economía y en la capacidad logística del país puede ser significativo. Y ojo que no es solo el nuevo aeropuerto del Pacífico. ¿Cierto? Hay que recordar que también está en marcha la modernización del Aeropuerto Internacional San Óscar a Romero. De hecho, CEPA, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, acaba de anunciar la segunda fase de esta modernización. ¿Y cómo se financia eso? Pues parece que va a ser una mezcla, una parte con fondos propios y otra con recursos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Según la prensa gráfica, la previsión es que el proyecto inicial de la Terminal 1 esté listo para el primer trimestre de 2026. Pues no falta tanto. No. Ambos proyectos, en teoría, apuntan a mejorar bastante la conectividad de El Salvador. Y junto a estas grandes obras físicas también se ha activado una ley para atraer a la diáspora, ¿verdad? Con incentivos fiscales para los que vuelvan. Lo comentan Diario El Salvador y también leí un editorial de Diario El Mundo sobre esto. Así es. La ley busca, facilitar el retorno de salvadoreños que viven fuera. Les permitiría traer bienes sin pagar ciertos impuestos. El potencial es interesante, tanto en términos de inversión como de talento que podría regresar. ¿Suena bien en principio? Sí, pero
El editorial de Diario El Mundo introduce una reflexión, yo creo que necesaria. No se trata solo de abrir las puertas, sino de asegurar que ese retorno sea sostenible, que encuentren seguridad, oportunidades reales. Claro, no basta con el incentivo fiscal si luego el entorno general no acompaña. Es complejo. Precisamente. Y el panorama económico, como suele suceder, pues tiene sus luces y sus sombras. Como contraste a estas iniciativas, por ejemplo, la prensa gráfica informa del cierre de una planta de producción de la textilera Fruit of the Loom. Vaya. Son señales que muestran un entorno dinámico, sí, con apuestas de futuro, pero también con dificultades presentes. Y en otro frente económico, aunque mirando un poco más a largo plazo, se espera para finales de este mes la publicación del estudio actuarial del sistema de pensiones. Uy, tema sensible siempre. Muy sensible. Y según la prensa gráfica, la nueva reforma de pensiones se presentaría en febrero de 2026, así que habrá que estar atentos. De acuerdo. Bueno, pues cambiemos de tercio. Vayamos a la política y la sociedad. Hay un tema que está generando bastante debate, incluso preocupación, diría yo, en el sector sanitario. Es la nueva ley de creación de la Red Nacional de Hospitales. Según informa El Faro, hay serios temores a que abra la puerta a la privatización. ¿Qué es lo que preocupa exactamente? Pues mira, según detalla El Faro, sindicatos como el Simetris, el de Médicos Trabajadores del Seguro Social y el propio Colegio Médico han dado la voz de alarma. Apuntan concretamente a 4 artículos de esta nueva ley, que en su opinión permitirían privatizar servicios sanitarios. Además, les inquieta bastante la estructura de esta nueva red. ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular? Pues que funcionaría de forma paralela a las que ya existen, o sea, los hospitales públicos, el propio ICSS, Fosalud, y que estaría bajo un control muy directo de Casa Presidencial. Ah, vale. Y también temen que la ley pueda usarse para ejercer, digamos, un mayor control sobre los propios trabajadores sanitarios. O sea que las preocupaciones van más allá de la pura gestión. Tocan aspectos fundamentales como el modelo de sanidad pública y los derechos laborales del personal, ¿no? Exacto. Lo que se plantea de fondo es una pregunta sobre el modelo de gestión sanitaria que se quiere implantar, sus implicaciones para el acceso universal a la salud, la calidad de los servicios y, claro, las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector. Es un debate de calados, ¿eh? Y otro tema que sigue muy presente y generando mucha controversia es el régimen de excepción. Tenemos varias noticias relacionadas hoy. Por un lado, la prensa gráfica reporta que víctimas del régimen no fueron atendidas durante la Cumbre Global de Derechos Humanos que se celebró aquí, en El Salvador. Y por otro, El Faro informa de una reforma legal que permite ampliar la prisión provisional por 2 años más. Esto significaría que miles de detenidos podrían llegar a 2027 sin juicio. 2 años más. Sí. Además, la misma fuente habla de más de 4.400 denuncias contra la actuación de la PNC, la Policía Nacional Civil. El marco legal y la situación de los derechos humanos bajo este régimen siguen siendo un foco de tensión y de mucho análisis. La extensión de la prisión provisional por otros 2 años, que se suma a reformas anteriores de la ley contra el crimen organizado, pues genera una incertidumbre jurídica enorme para miles de personas detenidas. Lo señalan tanto la prensa gráfica como El Faro. Claro. Con el fin del decreto 803, hay dudas sobre la situación legal exacta de muchos detenidos. Además, se mantiene esa posibilidad de juzgar a menores como adultos en casos relacionados con pandillas. 2 años más de prisión provisional sin juicio. Es una extensión muy considerable. Desde luego. Y las denuncias sobre las condiciones y lo que ocurre dentro de las cárceles no cesan. Organizaciones como Amnistía Internacional o Cristosal han documentado muertes bajo custodia. Sí, he leído informes al respecto. Según El Faro y la prensa gráfica, entre los fallecidos habrían personas con discapacidad y otras que ni siquiera habían llegado a ser procesadas formalmente. Amnistía, por ejemplo, ha pedido la liberación específica de un joven abogado detenido. Es un panorama complejo y con aspectos muy preocupantes, la verdad. Sin duda. Sin embargo, para mostrar un poco la complejidad del momento, Diario El Salvador informa que se ha registrado el 2º día consecutivo sin homicidios en lo que va de septiembre. Son 2 realidades que conviven. Es verdad, esa es la otra cara. Y una nota breve sobre la sociedad civil. La prensa gráfica indica que ya ha finalizado el plazo para que las ONGs, las organizaciones no gubernamentales que reciben financiación del exterior, se inscriban en el registro de agentes extranjeros. Otra medida que también ha sido objeto de debate, ¿no? Efectivamente. También polémica en su momento. Entender mejor la realidad que nos rodea.
Búscanos gratis en YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer o tu plataforma preferida. Búscanos en PayPal con el usuario PayPal 2025-186, escríbelo todo unido, PayPal 2025-186. Recuerda, tus aportes ayudan a pagar facturas para poder dar contenido. Somos Noticias El Salvador SB. Síguenos, comparte y comenta. Retomamos. Pasemos ahora a la crónica de seguridad ciudadana y sucesos del día. Parece que la seguridad vial sigue siendo una asignatura pendiente, ¿eh? Pues sí, es un tema recurrente en las noticias, lamentablemente. Sí, por ejemplo, Diario El Mundo y el blog informan de la detención de un conductor acusado de atropellar mortalmente a un ciclista en Jiquilisco y darse a la fuga. Hubo una captura por un caso similar en Usulután, esto según Diario El Salvador. Además, el blog reporta un accidente con 3 heridos esta madrugada en el Paseo General Escalón, aquí en San Salvador. Vaya. Y un hallazgo curioso, un parachoques abandonado en plena calle en Santa Tecla. Según el blog, la distracción al volante sigue siendo la causa principal de accidentes de tráfico. Es una constante preocupante, sí. La persistencia de estos siniestros subraya la necesidad de más prevención, de más control. En fin. Al menos en los casos de fuga como el de Jiquilisco, se informa de las actuaciones policiales para intentar localizar a los responsables. Sí, al menos eso. Y más allá del tráfico ha habido otros sucesos. Un incendio en una vivienda en Ilopango, que dejó un herido, según Diario El Mundo. El blog informa de la condena a un hombre por matar a un compañero de copas. La prensa gráfica reporta que un docente acusado de pedir fotos íntimas a una alumna seguirá en prisión preventiva. Y lamentablemente, la misma fuente confirma, citando a la policía, que la muerte de una enfermera encontrada recientemente fue un feminicidio. Son noticias que reflejan distintas caras de la violencia y la inseguridad que persisten, ¿no? Desde disputas que acaban trágicamente, delitos sexuales, violencia machista, hasta accidentes domésticos. Una realidad diversa y compleja. Desde luego. Miremos ahora un poco hacia el exterior y su conexión con El Salvador. Han llamado la atención unas declaraciones de Donald Trump recogidas por Diario El Salvador. Afirma que México está gobernado por los cárteles. Bueno, declaraciones en su línea habitual, digamos. Y Diario El Mundo menciona otras declaraciones suyas sobre un supuesto ataque a un barco venezolano, en el que habrían sido eliminados miembros del Tren de Aragua. Estas declaraciones se encuadran en esa retórica de mano dura contra el crimen organizado transnacional. Y bueno, en las complejas relaciones de Estados Unidos con algunos países de la región. Lo del supuesto ataque al barco venezolano es especialmente llamativo. Sí, sorprende. Habrá que estar atentos a posibles confirmaciones o desmentidos oficiales, porque genera muchas preguntas sobre la veracidad y las implicaciones si fuera cierto, claro. Y en la misma línea de políticas estadounidenses con impacto regional, la prensa gráfica informa que se ha revocado el estatus de protección temporal, el TPS, para unos 250.000 venezolanos. Muchísima gente afectada. Sí. En cambio, o quizá como parte de la misma dinámica de seguridad, el senador Marco Rubio, según la misma fuente, habla de reforzar la colaboración en seguridad entre México y Estados Unidos. Y un dato social preocupante que trae Diario El Mundo: las dificultades que han tenido muchas familias latinas en EUE para alimentar a sus hijos durante el verano. Si conectamos estos puntos, vemos un panorama de relaciones complejas entre EU y Latinoamérica. Por un lado, políticas migratorias como la revocación del TPS venezolano con un impacto humano directo y masivo. Claro. Por otro, la cooperación en seguridad como eje constante, aunque con enfoques que pueden variar. Y el dato sobre la inseguridad alimentaria de familias latinas en EUE nos recuerda las vulnerabilidades socioeconómicas que persisten y que a menudo impulsan la migración, es verdad. Para ir terminando, demos un repaso muy rápido a otras noticias internacionales y notas variadas. En el mundo de la moda, Diario El Mundo informa del fallecimiento del diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años. Una figura icónica. Y una nota curiosa del mismo medio: el personal de Kim Jong-un limpiando meticulosamente cualquier huella que dejara en su visita a Pekín. Sí, bueno, anécdotas y noticias luctuosas del panorama internacional. En cuanto a sucesos graves, Diario El Salvador actualiza la trágica cifra de muertos por el reciente sismo en Afganistán a más de 2.200 personas. Terrible. La misma fuente informa de una ley aprobada en Texas para limitar el acceso a píldoras abortivas.
y también de la condena al expresidente peruano Alejandro Toledo por lavado de activos en el caso Odebrecht. Caso importante ese. Y una más de tecnología. Multa millonaria a Google en Estados Unidos por recopilar datos de navegación de usuarios sin permiso. Pues un abanico que va desde catástrofes naturales, decisiones políticas internas con eco internacional, hasta sentencias judiciales relevantes y el eterno debate sobre la privacidad en la era digital. Sí, en deportes la atención local está puesta hoy en la Selecta, la Selección Nacional de Fútbol. Se enfrenta a Guatemala en el inicio de la eliminatoria para el Mundial 2026. Lo destacan Diario El Salvador, el blog elsalvador.com. Sí, un partido que genera siempre mucha expectación entre la afición, ¿verdad? Mucha. Y una baja sensible en el atletismo mundial. La atleta puertorriqueña Yasmín Camacho Quinn se perderá el Mundial por lesión, según Diario El Mundo. ¡Qué lástima! En el fútbol local, breves apuntes de Diario El Salvador y la prensa gráfica, victorias de Alianza y Firpo y primer triunfo de Platense en el torneo actual. El deporte, como siempre, generando noticias y moviendo pasiones a todos los niveles. Y un par de notas finales sobre salud y bienestar. Urólogos lanzan una alerta sobre el cáncer de próstata. Recuerdan que afecta a 1 de cada 8 hombres y subrayan la importancia de los chequeos preventivos. Esto según Diario El Mundo. Muy importante la prevención, sí. Y un estudio interesante que recoge Diario El Salvador sugiere efectos prometedores del té verde contra la obesidad y la resistencia a la insulina. Apuntes importantes sobre prevención y nutrición, desde luego. Y para que nadie se moje desprevenido, el blog y la prensa gráfica anuncian previsión de lluvias y tormentas puntuales para hoy jueves, debido a una vaguada. Habrá que tener el paraguas a mano. Tomamos nota. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno hoy, ¿eh? Desde las grandes apuestas económicas en energía e infraestructuras, con sus debates asociados, hasta la tensión constante entre seguridad y derechos bajo el régimen de excepción, pasando por la crónica diaria de sucesos y ese complejo tablero internacional que influye en El Salvador. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? ¿Alguna idea general? Pues, lo que resulta evidente al juntar todas estas piezas es cómo las decisiones y las tendencias en un ámbito, sea la economía, la seguridad, la legislación, tienen repercusiones profundas y a veces inesperadas en la estructura social y política. Vemos un impulso claro hacia ciertos proyectos de desarrollo, de modernización. Sí, eso parece claro. Pero eso convive con debates muy intensos sobre derechos fundamentales, sobre transparencia, sobre el modelo de Estado. Es un momento de transformaciones, yo diría, aceleradas y de mucha discusión en múltiples frentes simultáneamente. Sin duda, un momento de cambio y debate intenso. Y para dejar a nuestra audiencia con algo en qué pensar, lanzo esta reflexión final. Teniendo en cuenta estas apuestas por nuevas energías como la geotérmica, la modernización de infraestructuras clave como los aeropuertos y los incentivos para atraer de vuelta talento y capital de la diáspora, ¿cómo podría cambiar el perfil económico y social de El Salvador en la próxima década? Y sobre todo, ¿qué nuevos desafíos, quizá algunos que hoy apenas imaginamos, podrían surgir en ese camino de transformación? Ahí queda la pregunta. Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis. Hasta la próxima.